Entonces, hecha la introducción, vamos a comenzar con un tema súper relevante. Algunos dicen que este tema de gestión de recursos humanos es el tema más importante dentro de lo que es el Estado, porque cuando uno quiere mejorar una organización, finalmente lo que tiene que mejorar para que la mejora suceda es su gente. Si la gente no está motivada, no hace bien su trabajo, difícilmente va a mejorar. O sea, podemos tener el mejor sistema, podemos traer un SAP, podemos tener la mejor estrategia, podemos ser muy visionarios, pero si las personas que trabajan en una organización no realizan su trabajo de la mejor manera, la organización no va a llegar lejos. Entonces las organizaciones tienen que hacer algo para que su gente trabaje mejor, en su mayor potencial, se sientan motivadas, se sientan capacitadas, conozcan el tema, se comprometan con el tema. Y esto no se va a dar al azar, hay que gestionarlo, hay que hacer algo, sus autoridades, los jefes tienen que hacer algo para que esto ocurra. Sin embargo, el tema es complejo, porque no estamos hablando de una organización de 100, de 500 o de 1000 trabajadores. ¿Ustedes saben cuántas personas trabajan en el Estado aproximadamente en estos tiempos? ¿Alguien tiene un número por ahí? Demer, Jan, ¿algún número? A ver, suelten un número al azar. ¿Cuántas personas creen ustedes que trabajan en el sector público actualmente? 500.000. 500.000, dice AXA. Son un poco más de 500.000. 1 millón de personas. Mi nombre es Evelyn Bazán, profesor, por ingresos de la computadora de la empresa de mi esposo. Ya, espérate. Vamos a hacer el cambio de nombre para identificar, para que estemos mejor identificados. Evelyn Bazán. Bazán. Así es. Evelyn Bazán. Gracias. Genial. Ya estás con tu nombre, Evelyn. Si puedes poner tu cámara, excelente. Porque ahí por los gestos, yo me doy cuenta cuando hay una pregunta, a pesar de que no la hagan. Yo por el gesto me puedo dar cuenta si es que tienen preguntas. Por el gesto me doy cuenta si es que ustedes asienten y dicen, esto que ha dicho Carlos ha dicho algo que me hace sentido. Entonces sé que concuerdan y que tienen alguna experiencia por ahí que la pueden contar. O sé también que les está chocando y que piensan algo distinto. Entonces me hacen espacio como para que yo recalque o indague por qué es que hay una diferencia y llegar a un consenso, a un acuerdo, o la idea es ir aprendiendo, pues, ¿no? Entonces, si pueden, ya les he dicho, pongan sus cámaras. Bien, entonces, en el Estado trabajan, no es una organización pequeña, es la organización más grande del Perú, ¿no? Y cada Estado es normalmente la organización más grande de su país. En el Estado, hola Evelyn, qué gusto conocerte. En el Estado trabajan aproximadamente 1,5 millones de personas. 1,5 millones. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar 1,5 millones de personas? ¡Wow! Y cada grupo tiene trabajos distintos. O sea, lo que hacen los médicos es distinto a lo que hacen los profesores. Es distinto a lo que hacen los que trabajan en las Fuerzas Armadas o los policías. Es totalmente distinto. Es distinto a aquellos que trabajan, por ejemplo, en oficinas de San Isidro, o los que trabajan en la PCM, o los que trabajan en un gobierno regional, o los que trabajan en un gobierno local, en una municipalidad que tiene 5 trabajadores, pero también hay municipalidades que tienen 200, 300 trabajadores. Entonces, son 1,5 millones separados por grupos, ya sea por la actividad que realizan, o ya sea por la entidad, ya sea por el presupuesto que tienen asignado, que hace que se empiecen a diferenciar entre ellos. Pero sin embargo, el fin es el mismo. Hay que gestionarlos para que ellos realicen su trabajo, su labor de la mejor manera. Entonces, todo esto hace que esta labor tan importante que les había iniciado contando que esto es medular, porque si la gente trabaja bien, la institución va bien. Si eso funciona, es perfecto, pero es complejo, es súper complejo. Y para entender la complejidad, para que ustedes entiendan la complejidad, vamos a ir iniciando esta clase con exactamente cómo es que se ha dado esta complejidad y de ser por
solo con los números, millón y medio, y teniendo tantas actividades, de por sí ya complejo, esto se ha ido complejizando más por los cambios políticos, por las coyunturas que ha ido viviendo el país década a década. Nosotros hemos ido por una transformación desde los 90, la situación es distinta a la de los 2000, 2010, la de ahora, tenemos otras circunstancias, otras condiciones. Entonces, todo eso, además de la cantidad de gente que hay que gestionar, ha hecho que todo se desordene. Pero hay que ordenar, hay que dirigir a todo este mar de gente hacia un mismo horizonte, que todos vayan hacia un mismo camino, que es mejorar, que es modernizar. Ustedes ya han llevado el curso de modernización del Estado, ¿verdad? ¿Han llevado el curso, José? No, no he llevado ese curso. ¿No han llevado Sí, el... Dentro sí del, lo hemos dentro llevado. del, sí, claro, sí, dentro del, claro. Han hecho la política de modernización, Andy? Sí, hemos llevado, sí hemos llevado. Sí, lo hemos llevado. Perfecto. Ya, entonces, modernizar es un concepto, miren, cuando hablamos de modernizar, en realidad nosotros ya vivimos en tiempos modernos, ya hace buen tiempo, hace más de un siglo, ya empezó la era de la modernización, o sea, ya nos estamos modernizando. Es decir, ya cada vez vivimos menos de prejuicios, menos de que las cosas se hacen porque así se hacían y punto. Antes nadie se preguntaba, oye, ¿tú haces así esto? Sí. ¿Por qué? Porque así me dijeron y así se hace, pues, ¿no? Así, punto. Nadie se preguntaba por qué, nadie cuestionaba las cosas, simplemente se venía en un status quo. Pero la modernidad es justamente, el hombre se empezó a cuestionar y dijo, yo soy ahora el centro, yo puedo tomar decisiones, yo puedo empezar a cambiar. Y a partir de ahí ha habido como que una ruptura y todo eso son los tiempos modernos. Estamos hablando de hace siglos. Entonces nosotros vivimos, respiramos, pensamos en modernidad. Todos nosotros pensamos en modernidad. Toda la forma, el paradigma que tenemos en nuestra mente es de modernidad. Pero a veces lo que es de sentido común es difícil hacerlo ¿cómo se llama? De hacer que se impregnen nuestros quehaceres de manera común también, ¿no? O sea, lo pensamos, pero no siempre lo hacemos. Entonces, por eso es que en el Estado en un momento dice, tenemos que modernizarnos, pero modernizarnos de verdad, o sea, ya sistemáticamente. Y por eso nace la Política Nacional de Modernización. Entonces, ustedes leen con detenimiento la política de modernización y si la han visto ya, se dan cuenta de que la política de modernización no es nada nuevo, es lo que hacemos todos en nuestro día a día. Son 5 pilares que el primer pilar es planificar, o sea, ¿quién no planifica las cosas antes de hacer? Hasta cuando yo voy a ir al mercado, sé más o menos qué voy a comprar, o sea, ya está planificado, no es de que yo voy al mercado en un blanco y ahí me antojo todo. Algunas cosas podrán incorporarse así, pero normalmente yo ya sé qué es lo que compro, ya yo tengo un presupuesto también. Entonces, todo es planificado, desde eso hasta la política tiene que ser planificada, entonces por eso el primer pilar es planificación. O sea, pero si se dan cuenta, no es una idea nueva, novedosa, es algo normal. El segundo pilar de la política de modernización ¿recuerdan cuál era? Es presupuesto por resultados, es decir, yo te doy plata y tú me dices qué haces. Y eso también es algo normal, es algo que todos hacemos, hacían nuestros padres, hacían nuestros abuelos, es decir, cada uno trabaja o da un resultado por el dinero que tiene, por el presupuesto que tiene. Pero miren cómo tenemos que hacer una política para que no solo sea de sentido común, sino que sea de un ejercicio común. También hay que hacer gestión por procesos, o sea, la gestión por procesos no es más que hay que agilizar las cosas, o sea, las cosas no tienen que seguir el camino más largo, siempre hay que buscar el camino más ágil, el más corto, mientras se den o se logren los resultados y servicios que se deban lograr. Pero eso es una gestión por procesos al fin y al cabo. Claro, hay un método, una metodología, hay ciertos jergas que trae la misma disciplina de la gestión por procesos, pero en simple es eso, hay que simplificar las cosas y hacerlas ágiles, dando el mejor resultado. Luego viene servicio civil meritocrático, que es un nombre y apellido que le ponen, pero hay que enfocarse en las personas. O sea, el tema del liderazgo ya tiene casi 100 años, el tema del liderazgo, se habla de liderazgo hace 100 años.
Y el liderazgo es justamente enfocarse en las personas, es decir, el líder hace algo porque tiene un grupo atrás de gente que lo sigue, sea cual sea el tipo de líder, ¿no? Que sea autocrático, que sea el transformador, que sea el líder, todos los tipos de liderazgo que ya luego de las investigaciones se van sacando, se va expurgando, se va viendo a más detalle qué es el liderazgo y cómo funciona. Pero es eso, el liderazgo es nadie es líder solo, el líder es con gente, tiene que haber gente. Entonces la gente es el centro en realidad. Y el líder es el que logra que la gente funcione. Eso es el servicio civil meritocrático. Ahora, claro, le ponemos el apellido meritocrático porque era algo que nos faltaba en el Estado, algo que no estaba presente, es que es el mérito para ocupar un cargo, el mérito para acceder a una plaza, o sea, todo tiene que ser por mérito. Tratando de hacer énfasis en ya que no sea a dedo, que no sea por simpatía política, es decir, que sea por mérito el acceso, que sea por mérito la promoción, que sea por mérito todo que tenga un principio de mérito. Por eso le ponen servicio civil meritocrático. Y finalmente es monitoreo, que también monitorear es una actividad que todos realizan. O sea, hace años que mi papá me decía siempre, hijo, el ojo del amo engorda al caballo. ¿Y qué significa? Que uno tiene que estar verificando las cosas para ver cómo andan, cómo marchan. O sea, nadie manda a construir una casa y se olvida de su casa y espera que se le den la llave y le diga todo esto, ok, ¿no? Es normal, y la persona va y empieza a revisar, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Oye, me pusiste las puertas como te las pedí, oye, y esta pared, este color no me está gustando, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. Es decir, el monitoreo es un ejercicio que está presente en todas las personas y está presente en todos nosotros porque vivimos en tiempos modernos, o sea, son principios de modernidad. Entonces, ¿qué quiere decirles con eso? De que la política nacional de modernización es una política que trata de conceptualizar y hacer esto de sentido común, que sea de ejercicio común dentro del Estado. Entonces, en realidad es bien sencillo. Dentro de esa política está el tema de recursos humanos, que es el tema que vemos ahora en esta clase. Entonces, el tema de modernización de los recursos humanos primero pasa por identificar cuál es la problemática. Y es lo primero que vamos a ver nosotros. Cómo se ha ido moviendo la gestión de recursos humanos desde los 90 hasta la actualidad. Y luego vamos a ver, ya, entonces, ahora en la actualidad, el ente rector, el de ahora, nos está dictando normas para que esa modernización se haga efectiva en la práctica. Es decir, ya nos da instrumentos, ya nos da herramientas. Claro que cada instrumento, cada herramienta tiene que ser aprobada por una norma. Entonces ya el nombre asusta, ¿no? La norma para hacer esto, la directiva de esto y la directiva del otro, y hay más subsistemas y más cosas. Pero cuando lo vemos desde arriba, vamos a ver que todo sigue un mismo fin. Entonces, verlo desde arriba es mucho más sencillo. Y entonces yo los invito a empezar a ver las cosas bien desde arriba. Y después vamos a bajar un ratito, vamos a ver cómo se dio el desorden, vamos a volver a subir y vamos a ver de nuevo desde arriba, ah, mira lo que pasó, por eso es que hay tanto desorden. Entonces ahora con esta nueva política se busca ordenar, con razón se hace esto, ah, ya entiendo por qué se hace esto y el otro. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que vamos a ver en el curso, esto es la introducción de el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. No, su nombre es medio largo. Podría ser el sistema de recursos humanos, la gestión de recursos humanos y ya, o gestión del talento en el Estado. Pero ¿por qué se llama sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Porque todos los sistemas en el Estado se llaman sistemas administrativos, ¿no? ¿Y por qué le ponen gestión de recursos humanos? Porque los recursos humanos no se administran, sino en realidad se gestionan. Entonces habría que juntar las dos aristas de la administración más la gestión. No había de otra. Vamos a comenzar, pero ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, digamos, algo que les llame la atención, que sí o sí quieran saber, que sí o sí quieran comprender? Me gustaría saber, escríbanme por el chat. Si trabajas en el sector público, pon sí. Si no trabajas en el sector público, pon no. ¿Ya? 1, 2, 3. A ver todos, por favor.
Perfecto. Veo que hay algunos trabajan en el sector público y otros no trabajan en el sector público. Ahora, ¿alguno de ustedes trabaja cerca a lo que es gestión de recursos humanos, ya sea como consultor en el tema de que tenga que ver con recursos humanos o en el área de recursos humanos dentro de su institución? Por favor, ponga, los que trabajen, solamente aquellos que estén cerca del área de recursos humanos, pónganme RH, recursos humanos. Evelyn ha trabajado en recursos humanos. A ver, el resto, está Lili, está Jocelyn, Cecilia, Marlon, Héctor Jiménez. Buenísimo. Gracias. Gracias por sus respuestas. Entonces, lo que veo es que no necesariamente todos han trabajado en el área de recursos humanos. Por lo tanto, está bien el enfoque que quiero darle. Justamente venía pensando en eso. Porque si hubiesen muchos que trabajan en el recursos humanos, hay cosas que de repente ya saben, ¿no? Y quieren la carnecita de cómo hago esto específicamente. ¿No? Estoy dando un paso al siguiente, ya hice mi mapeo, cómo se aprueba para obtener ya la carnecita, ¿no? Pero hay que darle un vistazo general y con cierta profundidad al tema. Marlon trabaja en abastecimientos. Ah, ya, perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a comenzar explicando, como les había dicho, desde el año 90. ¿Qué pasa con los años 90? Los años 90 para el Perú es un quiebre. Todos sabemos eso. ¿No es cierto? Todos sabemos que en los años 90 lo que ocurrió. Pararon la maquinita y hubo inflación. ¿Y qué creen que ocurrió con el Estado? No había plata. Ya no había plata en el Estado tampoco para pagar a la gente, para mantener a la planilla que había en el Estado. En esa época había algo de 600.000 trabajadores, aproximadamente. Ahora somos 1,5 millones, ¿eh? Pero por ahí habían 600.000 trabajadores. Y no alcanzaba el dinero, el presupuesto estaba ajustado, no se podía pagar planilla. Entonces, ¿qué se hizo? Primero, se tomaron varias medidas y estas medidas, Servir las ha catalogado como un primer intento de reforma del Estado. O sea, porque hubo hasta cierto punto un cambio en las condiciones en las que las personas continuaban trabajando en el Estado. Se hicieron algunos cambios que tuvieron como objetivo reducir esos 600.000, bajar la cuota, porque no alcanzaba para pagar a todos. Luego, en esa reducción generó un poco de un desequilibrio, porque ustedes saben que un contrato, cuando uno entra a trabajar en un lugar, uno tiene ciertos beneficios, pero también tiene ciertos deberes para con la institución que lo contrata, ¿sí? Igual institución, por su parte, ellos van a recibir el servicio de ustedes y tienen que entregar su contraparte, ¿no? Entonces, y ahí tiene que haber un contrapeso. Ese contrapeso medio que se rompió con esta simplificación. Entonces viene una segunda etapa que es, trataron de poner los pesos que nivelen de alguna medida, porque la balanza estaba muy a favor del Estado y se cayó de parte de las personas. Entonces las personas que trabajaban en el Estado estaban un poco en desventaja. Entonces una segunda reforma es, vamos a tratar de nivelar. No se niveló del todo, pero trató de nivelar. Una tercera reforma dijo, oye, esto ya está quedando feo. O sea, la figura que está tomando todas estas dos reformas que hemos hecho ya pintan mal. O sea, se ve mal, hay desorden acá. Hagamos algo para empezar a ordenar de nuevo. Mira, además ya hemos mejorado económicamente. Entonces, hagamos algunas mejoras. Y se plantean mejoras que por temas, no se sabe si políticos o si fue en realidad falta de presupuesto, no llegaron a implementarse del todo. Se dieron algunos chispazos para tratar de equiparar más la balanza y generar cierto orden, cierta modernidad. Ahí ya se hablaba de modernidad.
Pero tampoco se dio. No se llegó a modernizar, no se llegó a ordenar como se quería los recursos humanos. Y ahora ya estamos en la cuarta reforma de recursos humanos. Actualmente, ahorita estamos en la cuarta reforma de recursos humanos. Vamos a ver más a detalle de qué tratan cada una de las reformas. Share screen. Listo. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a ir avanzando. Aquí está, como lo vamos a ver. Vamos a hablar de las reformas del servicio civil en una primera etapa y vamos a luego ir hasta los regímenes laborales. Es necesario ver los regímenes laborales porque son regímenes que actualmente existen. ¿Qué es un régimen laboral? Es la modalidad de contrato que yo llevo con una organización. Las condiciones que están dadas por ley. Sin embargo, hay varios regímenes y las condiciones que tiene una persona que trabaja en el Estado no necesariamente son las mismas condiciones que tiene otra persona que trabaje en el Estado. Para decirles algo sencillísimo. En el Estado no todos tienen CTS. En una misma organización, incluso en una misma área, en una misma oficina, algunas personas haciendo lo mismo pueden recibir CTS y otras no. ¿Por qué? Porque sus contratos se basan en leyes y normas distintas. A esas leyes y normas le llamamos los regímenes laborales. Entonces ya se dan cuenta por ahí cómo va el desorden, ¿no? ¿Cómo es posible? Oye, hacemos lo mismo, pero tú recibes un sueldo adicional en diciembre y en julio. Yo no recibo, pero hacemos lo mismo. ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento llegamos a eso? Ahí vamos a ir viendo por eso cada reforma. Pero esos son los regímenes, y hay varios regímenes. Acá solamente les voy a traer los 3 importantes, porque son como 10 regímenes laborales, si no un poco Profesor, más. Sí. profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le comento, por ejemplo, Sí. también actualmente tienen la modalidad en el estado de por órdenes de servicio, o sea, por terceros. Sí. Supuestamente contratan a un locador, pero para que realice funciones dependientes de la institución. Y en todo caso, dice que según ciertas entidades públicas, si es que este locador pasa los 10 meses, puede hacer un juicio. Pero yo pienso de que no es necesario que pasen 10 meses para que se identifique de que ese trabajo no es un trabajo dependiente del hospital. ¿Cómo es que le sacan tanto la vuelta a la norma, a la ley? ¿Cómo mover? Sí, es parte del desorden que se ha generado, porque las entidades necesitan continuar. O sea, lo que necesitan las entidades, por su lado, es seguir dando los servicios. O sea, que lo hagan de la mejor manera, que sus procesos sean los más óptimos, o que sus procesos estén totalmente desordenados, a su manera, ellos tienen que dar los servicios. Entonces tienen sus necesidades. Yo necesito una persona aquí que haga esta labor. Presupuesto para contratar personal, ya no hay presupuesto. MEF, no, está cerrado, no te voy a dar más presupuesto. Si quieres, contrata a alguien que te apoye, pero como si fuese un servicio. Entonces, sácalo por tu cuenta que tienes designada para proyectos, para otro tipo de gastos, no para personas. Sácalo porque ahí tienes plata. Entonces, de ahí se saca y dice, ya, voy a contratar a una persona que me dé un servicio específico. Pero en el fondo, el servicio está muy alineado o muy de cerca, o la línea que divide el servicio de las funciones que tiene que realizar una persona que trabaja en la entidad es borrosa, está muy distorsionada esa línea, que la persona tiene que hacer las funciones desde la entidad, es decir, sentarse en una computadora, cumplir un horario, y de pronto resulta que ya no está dando un servicio, sino que prácticamente está trabajando en la entidad. Y a eso es a lo que te refieres.
Sin embargo, hay algunos que tienen un régimen, otros tienen otro régimen y otros no tienen ni siquiera régimen. Está por contrato. Entonces, por eso que el tema es complejo y hay que ordenarlo. Y eso que dices, gracias por el comentario, Evelyn, es cierto. Hay algunos que están trabajando que ni siquiera tienen un régimen. Entonces, vamos a ver dentro de esos los regímenes que más se presentan, que en mayor porcentaje están en el Estado, que son el de la carrera administrativa, el régimen laboral de actividad privada, y son más conocidos por el número de decreto legislativo que los aprueba. Al primero le dicen los 276. No sé si alguno de ustedes ha escuchado. Hay gente en el Estado que dice, ¿y tú qué tal? Ah, estoy con 276. Es decir, es mi régimen en la forma que me contratan. Hay otros que están como 728. Es el régimen privado. Ese es un régimen que se sacó para el sector privado y después le dijeron al Estado, oye, ¿sabes qué? Usa ese régimen también porque es más simple, es más fácil de utilizarlo. No requiere de tanto... No requiere de tanto sustento, no requiere de tantas otras leyes paralelas, sino tú agarras a una persona y lo contratas y ya, y listo. Y el último es el régimen CAS, que fue un parche que le hicieron a los antiguos. Antes, así como hay locador, había servicios no personales. Lo único que diferencia el locador del servicio no personal es de dónde salía el dinero, pero al final y al cabo es lo mismo. Al final viene siendo lo mismo. Personas que trabajan sin un contrato laboral. Y eso era el servicio no personal. Entonces, para reconocerlo como contrato laboral, le dieron la vuelta y le dijeron, ya, vamos a hacerle un régimen pequeño, que tenga condiciones por lo menos, o sea, que reciba sus beneficios como trabajador, y se va a llamar contrato administrativo de servicios, ¿no? Contrato especial de contratación administrativa de servicios, y tiene digamos, un espíritu de temporalidad corta, no es para que una persona trabaje en ese cargo largo tiempo, sino que es para que dure un año. O sea, tú contratas a una persona para un año, pero para que tenga sus beneficios, contrátalo como CAS. Sin embargo, Evelyn, como ha trabajado en recursos humanos, ella sabe de que no es temporal. O sea, ya estamos años con los CAS. Ya hay gente que es CAS desde que comenzó a trabajar en la entidad ya hace 10 años. De temporal no tienen nada, más que en el documento. Esos son los regímenes que vamos a ver, y luego vamos a ver cómo, o sea, ahí van a entender ustedes por qué es que hay que reformar, no hay de otra, hay que reformar el servicio civil. Y hay una propuesta de reforma que viene en marcha, y van a entender cuál es el objetivo, cuáles son los pasos, cuáles son los fines, y van a entender por qué se reforma esto, ya, por eso se reforma el otro. Entonces, viendo el desorden, vamos a poder entender por qué es que se hace todo esto en la reforma. Así que vamos a comenzar. Tenemos los 4 espacios en los que se dieron reformas. Ahora, la reforma, así lo ha bautizado Servir. Reforma 1, la reforma, la tercera reforma, la cuarta reforma del servicio civil. En lo personal yo no le diría tanto reforma, porque nunca reformó. Simplemente, en el primer escenario, si se dan cuenta, en el 90 al 92, lo que se hizo es, hay mucha gente en el Estado, ya, hagamos algo, cierra esa carrera. O sea, ese decreto legislativo que generaba una norma con la cual tú podías contratar a una persona, cancélalo. Saca algo que diga que no más se contraten por eso 276. O sea, lo cancelamos, cancélalo para que no haya más contratos. Ya estamos full, o sea, ya no hay más plata para pagar a más gente. Lo truncamos. Luego, ¿qué se hizo? Pero ¿qué vamos a hacer cuando se necesite contratar a alguien? Ya, hagamos nuevas modalidades de contratación, más sencillas, más simples, más rápidas. Ese es el segundo punto. Y luego, ¿qué hicimos? No solamente nuevas formas de contratación. Cuando alguien quiera trabajar, vamos a sacar otros nuevos tipos o modalidades de contratación de personal. Porque una cosa es contratar un servicio y otra cosa es contratar un personal, ¿no? Uno contrata un servicio para que haga una actividad en un tiempo determinado. Uno contrata un personal para que pertenezca a la entidad y trabaje en la entidad para hacer N funciones. Entonces, yo no lo veo mucho como reforma. Yo lo veo como había que poner stop
al crecimiento de los recursos humanos en el Estado en ese momento. Y había que facilitar que los ciertos contratos que iban a ser necesarios de todas formas. En la segunda se trató de modernizar, pero más que de modernización se trató de parchar lo que se hizo en la primera reforma. Y en la tercera reforma se dijo, ahí sí se quiso modernizar, ahí sí se sacó una ley que quería modernizar de manera general todo lo que es el servicio civil, incluyendo la capacitación, incluyendo la meritocracia y ciertos principios importantes. Pero no se logró. No se logró porque nunca se aprobó, se sacó una ley general, y cuando uno saca una ley general después tiene que sacar sus reglamentos, es decir, algo que diga cómo hacerlo. O sea, la ley puede decir, de aquí en adelante las personas que trabajen deberán hacerlo por concurso según los reglamentos que se saquen. Ok, y los reglamentos no, nunca se aprobaron, nunca salieron. Entonces, no se aplica la ley hasta que no salga su reglamento. Finalmente, estamos en la actual reforma donde se ha aprobado la ley y se han aprobado los reglamentos, y lo mejor de todo, se ha aprobado la creación de un ente rector que se dedique o que tenga por finalidad reformar todo el servicio civil. Entonces vamos a ir con la primera reforma, más detalles, cierre del ingreso de la carrera administrativa. Esta es la carrera antigua que se creó en el 84, 276, que es una que si ustedes la vamos a conocer más a detalle de la carrera es bonita, o sea, está bien organizada, pero se truncó. En esta reforma coexisten regímenes laborales con el régimen privado, es decir, en ese momento, como se quería dar impulso a lo privado, se sacó un régimen para el sector privado. Y le dijeron al Estado, utiliza también este régimen privado. Acá inició el servicio por contratos no personales. El símil de lo que es actualmente un contrato por locador, en esas épocas, era el servicio no personal. Es decir, yo quiero trabajar en el Estado. Entonces me dicen, oye, Carlos, ¿quieres trabajar acá? Sí. ¿Sabes hacer esto? Sí. Ya, ven, da funciones. Voy, no, me hacen firmar un contrato, ¿no? Carlos, para que preste el servicio de tal cosa. No hay ningún beneficio, no hay nada, solamente mi retribución al fin de mes por un monto estipulado. A fin de mes yo giro mi recibo y contra eso me pagan, a veces en cheque, a veces en efectivo en esos tiempos y muy rara vez en banco, en esas épocas. Pero así eran los servicios no personales. ¿Y qué pasaba con esos servicios no personales? Que pasaron unos años y habían personas que trabajaban por servicios no personales mes tras mes, mes tras mes. Y por ahí se enteraron de que ellos, al cumplir un horario establecido en una entidad, en realidad no estaban dando servicios no personales, sino que estaban trabajando para la entidad. Entonces, plantearon juicios al Estado y empezaron a ganar los juicios. Y después el Estado tenía que gastar lo que no quiso gastar en un inicio. Entonces, ya vamos a ver qué pasó con esos servicios no personales. Y para que contraten personal calificado, es decir, gerentes calificados, ejecutivos calificados, allá vamos a sacar contratos PNUD y contratos FAJ, que son, el PNUD eran contratos que se daban con intervención de capitales extranjeros, de organizaciones que apoyaban en esos tiempos al Perú. Entonces decían, yo tengo un capital para mejora de tal organización. Entonces el Perú decía, ok, necesito tanto porque queremos mejorar acá algunos servicios con la contratación de un personal calificado. Ese dinero que tú me vas a dar, se lo voy a pagar al personal y esa persona va a trabajar para el Estado. Pero eran contaditos, eran pocos. Y FAJ eran parecidos y trabajaban en ciertas instituciones del Estado nada más. Entonces, como se cerró la carrera administrativa y hubo devaluación, los sueldos que recibían y a los que le dijeron ya no más, ya no hay ascenso, ya no hay mejora, no hay nada, ¿cómo hacían para aumentarles porque ya la gente necesitaba incrementar su sueldo? Entonces, sacaron incentivos. Dentro de estos incentivos, el más importante es el CAFAE, que es el Fondo Asistencial Económico. Es decir, ¿por qué se llama asistencial? Porque es un fondo que inicialmente salía de los descuentos que les hacían a las personas por tardanzas o inasistencias.
Cuando uno llega tarde, hasta sobrepasando un límite, o cuando uno no va a trabajar, le van a hacer un descuento. Ese descuento iba a una bolsa que era este fondo, y este fondo era administrado por una comisión, de tal forma que todo esto servía para dar incentivos a aquellos que lleguen puntualmente, con ciertas condiciones. Esta era la forma. Luego se ha desnaturalizado, porque ya, como por ahí se iba aumentando los ingresos de los trabajadores, ya el MEF dijo, ya yo también voy a dar un fondo adicional porque necesitan ganar más, entonces voy a alimentar ese fondo para que pueda aumentar los beneficios para los trabajadores. Entonces empezó aquí como un desorden, si se dan cuenta. Parchando necesidades. En la segunda reforma, la PCM estuvo a cargo, dijo, ya, PCM, hazte a cargo de todo lo que es el recursos humanos. Vas a supervisar y vas a crear una escuela, la Escuela Superior de Administración Pública, se llama ESAP. Así como ahora hay la ENAP, ahora la ENAP actualmente es la Escuela Nacional de Administración Pública, en ese tiempo había la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Se delegan facultades al Ejecutivo para que empiece a sacar normas. Normalmente las leyes las aprueba el Congreso, pero le delegan las facultades al Ejecutivo para que apruebe leyes que tengan que ver con la modernización. Se saca la Ley Marco de Modernización. ¿Ya? El Ejecutivo saca la Ley Marco de Modernización, que tenía como fin reorganizar el Estado, mejorar los sistemas administrativos y crear los rectores, sincerar los servicios no personales, es decir, ya, no van a ser servicios no personales porque en realidad son personas que están trabajando, hay que contratarlos. Y sacar una ley de descentralización, ¿no? Antes no habían los gobiernos regionales, entonces por esas épocas es por donde se sacó los gobiernos regionales, ahí inició. Pero fue solo un intento, aquí solamente se hizo un intento, nada más, no se logró nada. La tercera reforma, aquí sí se quiso, digamos, con mayor fuerza, modernizar y descentralizar, incluido el servicio civil. Es decir, la segunda, la anterior, solo era recursos humanos. Aquí en la tercera, dicen, no, tenemos que modernizar todo y empezar a descentralizar ya de manera más ordenada, y además tenemos que también mejorar el servicio civil. Entonces se prepara una comisión multisectorial, y esa comisión propuso incorporar a todos los servicios no personales, es decir, la gente que está actualmente trabajando con cierta cantidad de antigüedad, con contrato de servicio no personal, vamos a incluirlos a la planilla. Se propuso crear un régimen especial en base al mérito para mandos medios, o sea, eso de FAC, PNUD, ya no, o sea, cuando necesitamos un régimen especial para ellos, para poderles pagar un poco más. Se propuso un régimen flexible para más altos niveles. ¿Por qué flexible? La carrera administrativa hasta ese entonces no es flexible. Para ingresar a la carrera administrativa tú tenías que ingresar por digamos, la parte baja de la pirámide. O sea, nadie podía saltarse y de frente irse a un intermedio de la pirámide. Todos ingresaban por debajo y por antigüedad, por méritos y por estudios ibas escalando. Entonces no era flexible. Yo quería poner a alguien acá calificado. No hay forma. Busca de los que están abajo a quién quieres ascender. No, pero no había flexibilidad. Entonces se propuso un régimen más flexible para mandos altos. Se elaboró, pero eso se propuso, por eso les pongo acá, esto es propuesta. Porque al fin y al cabo a esta comisión no le aceptaron esa propuesta. ¿Por qué? Presupuesto. O sea, está bonita tu propuesta y todo lo que tú quieras, pero ¿y plata? ¿De dónde sacamos? No hay, no se aprueba. Lo que sí se aprobó es la ley de prohibición de compatibilidades de funcionarios y servidores públicos. Se aprobó una ley de gestión de intereses de la administración pública y la ley de código de ética en la función pública, que incluía ya sanciones, porque hasta esa época no había. Entonces ahí sí se elaboró y se aprobó. ¿Qué incluyen estos principios, deberes y prohibiciones del código de ética? Es bueno saberlo. Entonces los principios del servicio civil es respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia. Miren todo lo que son los principios. Justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. O sea, lo que le corresponde a uno, le corresponde. No, eso se trata de lealtad de derecho. Los principios. Y los deberes, sí, hay que ser neutrales, no podemos tomar partido, o sea, no puede haber injerencia política,
transparencia en nuestro actuar, tiene que haber discreción, es decir, no podemos estar divulgando información, ejercicio de acuerdo al cargo, o sea, yo no puedo hacer las funciones que tiene que hacer otra persona, sino cada uno hace las funciones que le corresponden según el documento que te dice lo que tienes que hacer. Uso adecuado de los bienes del Estado y mostrar responsabilidad. Lo que no puedes hacer es mantener intereses de conflicto, obtener ventaja indebida, realizar actividades de proselitismo político, es decir, yo no puedo parar en la entidad del Estado donde yo trabajo y estar repartiendo votos por tal partido. Hacer mal uso de información privilegiada que tengas, porque uno maneja información en el Estado dependiendo del área en el que se encuentre y puede ser información que privilegie a alguien o a organizaciones. No puedo hacer uso de eso. Ni presionar, ni amenazar, ni acosar a nadie. Entonces, esto aparece con esa tercera reforma. Infracciones leves, hay amonestación verbal o escrita. Cuando el tema es un poco más, según evaluación, puede haber una suspensión de 30 días, hasta 30 días o una multa. Si la infracción es grave, incluso puede ser despedido, ¿no? Y puedes tener adicionalmente una multa. Esta ley marco del empleo público, en la tercera reforma, se da por los estudios del BID en el Perú. Y le dicen, es como que le restregan en su cara, oye, Perú, estás en el puesto 17 de 21. Entonces el Perú dice, tenemos que hacer algo. O sea, ¿se acuerdan que estábamos hace como 8 años tratando de reformar y nunca se logró? Sí, ya, ahora sí tenemos que lograrlo. Entonces, por eso que se sacó la ley marco del empleo público, la conocida LEMEP. Pero ya estamos en el 2000, miren. En el 2004 se promulga la ley marco del empleo público. Y es una ley transversal. ¿Qué significa transversal? Hay varios regímenes, ¿verdad? Entonces, esta ley se aplica a todos los regímenes, con excepciones, y en lo que aplique. Y además se hace otra clasificación, se clasifica a los trabajadores por la función y no por el nivel académico. ¿Qué significa? Hasta ese entonces la carrera administrativa, esa antigua del 84, que estuvo en el 90 y se truncó, tenía una clasificación por estudios. Es decir, auxiliares no tienen estudios. Los que tienen estudios técnicos son personal técnico. Y los que ya logran una carrera profesional son profesionales. Y luego vienen ya los funcionarios. Y como funcionarios estaban los que son elegidos con elecciones, o sea, lo que fuese, por ejemplo, un alcalde, lo que fuese un gobernador regional, y sus directivos, puestos por confianza. Todos ellos se trataban como funcionarios, ¿no? Entonces, y yo recuerdo, cuando recién entré a trabajar en el sector público la primera vez, con razón a mí me decían funcionario. Y en realidad yo no era funcionario, pero era una forma, así como cuando de repente, por halago, por llevar una buena relación con una persona que recién conoces y te dice doctor, ¿no? Cuando no eres doctor en realidad, ¿no? Pero así, algo así, en el Estado se dicen, o se solían decir como funcionario. El señor es funcionario del Estado. Puede ser que no es funcionario, pero ya entendí por qué te decían funcionario. Te decían funcionario porque es el más alto nivel de la carrera de esas épocas. Entonces, esos eran los funcionarios, los que tenían poder de decisión. Los otros eran por nivel académico, o profesional, o auxiliar, o técnico, o auxiliar. Pero entonces esta LEMEP, la Ley Marco del Empleo Público, hace otra clasificación. Y es una clasificación mucho más, digamos, mucho más moderna. O sea, no tiene que ver el grado académico, tiene que ver la función que tú realices. Entonces, por la función que tú realices, se abren nuevos niveles. Entonces, se reclasifica. Es una clasificación que hasta ahora se mantiene. ¿Qué aportes trae la Ley Marco del Empleo Público? Bueno, en la clasificación de personal que les digo, hay el personal de apoyo, que son quienes los que apoyan. Hay el especialista, que son los que saben del tema, son los que de un tema específico ellos lo dominan. Ejecutivo, ya empiezan a hacer coordinaciones, pueden ser los coordinadores o, como se les llama también actualmente, ejecutivos, que se encargan de lograr algo, un resultado, de ejecutar. Los directivos superiores, que son vendrían a ser el símil de lo que son actualmente los gerentes de línea son directivos superiores. Y
además de esto, de esta clasificación, también tiene funcionario público como tal, y funcionario público como tal es la persona que ingresa por votación, y el empleado de confianza, que es quien pone el funcionario público. Entonces, más o menos como que se maneja de esa forma actualmente. Ingresa una persona a un cargo por, la máxima autoridad ingresa por votación o por tema político, por designación política, y nombra a su personal de confianza. Y debajo de ellos hay algunos que son directivos superiores, ejecutivos, especialistas y de apoyo. ¿Qué más dicta esta ley? Dice, toda persona que ingrese a trabajar, refiriéndose a esto de aquí, todo es por concurso, pero solo lo dice la ley, después no lo reglamenta, es decir, no logra ejecutarse. Derechos y obligaciones de los trabajadores, igualdad de oportunidades, protección adecuada contra el cese arbitrario, es decir, ahí ya se habla de, oye, aquí nadie puede ser despedido arbitrariamente si es que no existe alguna causal, y esa causal tiene que estar escrita, entonces ya mejora en ese aspecto porque no habían. Recuerdan que en los años 90, cuando se trunca la carrera de la administración, no solamente se trunca, sino que se invitan a despidos masivos. No sé si alguno de ustedes debe saberlo, les deben haber contado. O sea, tomaron un examen en las entidades públicas para determinar quiénes se quedan y quiénes se van. Luego, invitaron a algunas personas a que se retiren. Dicen, si tú te vas, te doy tanto te pago tanto para que dejes el cargo, te retires de la entidad, porque ya no hay plata para seguir pagándote. Entonces, ese estigma se quedó en el sector público y hasta la fecha. Cuando hablan de evaluaciones, los servidores públicos que han pasado por esas épocas creen que va a pasar lo mismo. Yo lo he visto. Bien, también esta LEMEP nos trae normas éticas y de conductas y que no se pueden practicar actividades políticas. Lo habíamos visto en la diapositiva anterior también. Sistema de administración del empleo público. Se crea un Consejo Superior del Empleo Público. Es decir, así como Servir, en esa época se quiso crear algo parecido, pero que se iba a llamar el COSEP, el Consejo Superior del Empleo Público, para hacer algo parecido a lo que hace Servir, vigila, supervisa y norma. Y para resolver las controversias, dispuso crear un Tribunal del Empleo Público. Y se imaginarán por qué hubo tanta controversia, ¿no? De todo lo que había. Y ahí estamos en la tercera reforma. Vamos a hacer un pequeño break cuando sean las 8, ¿ya? De 10 minutos. Porque esta es una parte entre teórica, pero que es necesario conocerla. ¿Qué más trae la tercera reforma? La ley de carrera del servidor público, ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza, saca la ley de la gestión del empleo público, viene con la ley de incompatibilidades y responsabilidades, la ley del sistema de remuneraciones del empleo público y leyes aprobadas por la PCM, pero no por el Congreso. Entonces, ¿qué pasa con todo esto de acá? La PCM saca todas estas leyes, pero el Congreso le dice no. Entonces, este intento de tercera reforma se ve truncado. Ahora, ¿por qué dijo que no? Normalmente porque todo esto implicaba mayor gasto en la planilla del Estado. ¿Cuánto? No se sabe. Entonces, ante esta incertidumbre, el Congreso dice, por ahora no. Y no aprobó los reglamentos de la ley marco. Y viene la cuarta reforma, la que estamos actualmente. ¿Cuál fue el catalizador? Porque si se dan cuenta acá, la reforma anterior fue por un estudio del BID. Ahora la reforma del 2008, que inició en el 2008, se da por un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, en base a ese tratado, se dice, bueno, vamos a tener libre comercio con Estados Unidos, pero vamos a estar en desventaja. ¿Recuerdan? Se decía eso, que íbamos a estar en desventaja, no nos conviene el tratado con Estados Unidos, es decir, vamos a tener un libre tratado y vamos a competir contra un monstruo. Tenemos que modernizarnos. Sí, pero ¿sabes qué? Pero para aprobar las leyes y aprobar todo esto demora un montón de tiempo. Entonces vamos a delegarle facultades al Poder Ejecutivo.
Y le dicen, ya Poder Ejecutivo, tú te encargas para todo lo que es modernizar el Estado y mejorar económicamente el Perú y pueda competir y pueda estar preparado para este libre comercio con Estados Unidos, haz lo que sea necesario. Entonces, ¿qué se hace? Aprueban la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Y vamos a ver que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es muy, muy importante. Se reconoce como un sistema administrativo el de gestión de recursos humanos. Hasta ahí se hablaba de los recursos humanos, pero ahora dicen, no, esto es un sistema administrativo, así como hay otros sistemas administrativos, el de recursos humanos también va a ser uno. Se aprueba y regula el régimen CAS, ¿no? Es decir, los servicios, el régimen CAS se aprueba previamente, pero no estaba del todo regulado. O sea, el régimen CAS dice, vamos, los servicios no personales van a ser reconocidos como personal que trabaja. Y los beneficios van a ser los que se aprueben en su régimen. Pero no se sacó régimen de inmediato. Unos años después, recién se saca el régimen. Y dice, van a tener salud, vacaciones, va a ser pensionario y ya es reconocido como un régimen laboral. Especial y temporal, administrativo, sí, pero ya es reconocido. Además se crean los decretos, con los decretos legislativos, ya estos son los que vienen en este tiempo, en estas épocas, son el 1023, con ese se crea Servir y el tribunal. El 1024, ¿se acuerdan que habían los FAC y los PAC? Ya, ahora se crea el cuerpo de gerentes públicos. Disculpa, ¿No? una consulta. Sí. Una consulta. ¿El CAS tiene derecho a CTS? No, no tiene derecho a CTS. Gracias. El CAS no tiene CTS. Luego, el decreto legislativo 1025. Y acá se reglamenta todo lo que es capacitación, porque hasta ahí antes se hablaba de capacitación, pero no estaba reglamentado. Y también se habla de evaluación. Hasta aquí, hablar de evaluación era como hablar de, no sé, un fantasma, ¿no? Evaluación es para sacar a la gente, porque eso es lo que pasó por los 90. El decreto legislativo 1026, régimen especial facultativo para los gobiernos regionales locales y puedan implementarse. Se hace una diferencia con los gobiernos regionales y locales del nacional por la cantidad de trabajadores que tienen. Tienen menos trabajadores, tienen, digamos, distintos servicios brindan, entonces se puede decir que son algo distintos, entonces le sacan un régimen especial para ellos. Y esta es la actual reforma, en eso estamos. Se han creado con estos decretos legislativos, se habilita, digamos, la reforma, la última, en la que estamos ahora, porque se crea Servir. Y Servir ya tiene varios años, ya tiene más de 10 años, y tiene varias normas, tiene la ley del servicio civil que sacó unos años después, el reglamento de la ley del servicio civil, ordena los sistemas administrativos, y eso es lo que vamos a ver. Los sistemas administrativos los vamos a ver mañana. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos regímenes laborales. ¿Qué pasa con los regímenes laborales? Tenemos como regímenes laborales el 276, que es el más importante, uno de los más importantes. Sin carrera, pero con vínculo laboral. ¿Qué significa sin carrera? Recuerden, el 276 uno ingresa por la parte baja de la pirámide y tiene que ir ascendiendo. A eso le llamamos carrera. Otros regímenes sin carrera, es decir, en la posición que tú quieras de toda la organización vista como una pirámide, tú puedes colocar a una persona con estos regímenes. El 728 y el CAS. Es decir, yo quiero acá un jefe, CAS. Quiero un especialista, puedes sacar un CAS y ponerlo. Pero por vía 276 no puedes. No tienes que escoger, tiene que haber todo un movimiento. Es más cerrado. Además hay carreras especiales de los profesores, de los docentes universitarios, profesionales de la salud. Por ejemplo, los profesionales de salud trabajan 6 horas semanales, a diferencia del resto que trabajan 8. Asistenciales de salud, los magistrados, los fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y policías. Son otros regímenes, que son muy particulares justamente por la naturaleza de las funciones que ellos realizan. Además hay otros, ¿no? El de gerentes públicos.
Acá es el 1024, acá hay un error, no es 1027, es el 1024. Convenios de administración PNUD y los de FAG, y los FAG, Fondo de Apoyo Gerencial. Además hay otro que ya no se sabe ni qué decirle, por eso es que no tiene ninguna descripción. Vínculo civil. Es decir, es un contrato civil. Es como que tú contratas, no sé, a una persona que te va a construir un armario, ¿no? Y haces un contrato civil. Algo así también se contrata en el Estado, con un contrato civil de locación de servicios. Claro que por ser el Estado, por ser una institución que tiene toda una oficina desarrollada, los contratos no son tan simples como el que uno puede hacer para cuando contrata a alguien que le fabrique un armario, sino que tiene ya más condiciones, más cosas. Pero es básicamente eso en el fondo. Entonces, esos son los regímenes que tenemos. Profesor, una consulta. Sí. Que tocó el decreto legislativo día 27 de gerentes públicos. En ese decreto, Sí. mi pregunta era, en ese decreto, por ejemplo, se dice que para los cargos de gerentes es suficiente que sea bachiller, pero con maestría, ¿no? Ajá, así es. Ya es eso. Pero de repente uno ingresa a una institución pública, a un municipio, a un gobierno regional, y en el ROF o en el MOF para gerente, te piden que sea titulado y colegiado. Ajá, ¿Cuál así pesa? es. Pero ¿cuál pesa? Hay una contradicción. O sea, ¿cuál pesa? Claro. Para el decreto legislativo 1024, el cargo destino se amolda al perfil del 1024. ¿Me entiendes? Es decir, si en ese cargo, si ese cargo, por ejemplo, es 276, ¿ya? Ese cargo está bajo la carrera administrativa y es 276. Y en el 276 dice que para ese cargo tiene que tener maestría y doctorado, ¿ya? Por decir algo. Pero hacen convenio con Servir y piden para ese cargo un gerente público con decreto legislativo 1024. Entonces, Servir tiene una lista de cargos, una lista de puestos y determina que para ese cargo solo necesita bachiller con maestría. Entonces, puede asignarlo con el régimen 1024 y el perfil se tiene que adecuar al 1024 y eso está por norma. Porque claro, lo que tú dices es perfecto, habría una contradicción, entonces habría un punto en el que ya no se podría avanzar, ¿no? Esta norma dice una cosa, esta norma dice otra, ahí están disímiles, entonces esto no va a poder ser. Pero justamente hay dentro del 1024, el de gerentes públicos, hay parte de la norma de su reglamento, me parece, es el que dice que el destino se adecúa al que está yendo, ¿no? Porque el de 1024 es una suerte de cuerpo de profesionales que pueden ser asignados para la entidad que lo requiera. Si una municipalidad dice, hey, yo necesito aquí un gerente general, pero el régimen que manejo actualmente no me permite contratar a una persona altamente calificada, entonces le pide a Servir un gerente de la 1024. Y viene y se puede como que incrustar en la entidad, bajo su régimen especial, por eso es un régimen especial. 1024. ¿Bien? Ya, o sea, o sea, en ese caso no sería el funcionario que lo puso ahí o la autoridad que lo puso ahí no podría ser denunciado porque no está cumpliendo con el MOF ni el ROF. No podría ser, porque por ley es mandatorio. En esa diferencia es mandatorio el 1024. Ya, muchas gracias. Sí. Gracias. Bien, entonces, comenzamos por la carrera administrativa 276. Esta carrera tenía su objetivo. Todo esto es en pasado. Incorporar personal idóneo en base a mérito y evaluación, garantizando permanencia y desarrollo. Sí, es verdad, porque así lo tenía pensado y así estuvo funcionando inicialmente. Ingresaba uno a trabajar sin estudios y de pronto hacía una carrera técnica. Y tenía 2 años de experiencia que le correspondía pasar de nivel. Eso implicaba que podía ocupar otras posiciones, pero además
iba a mejorar de todas maneras su sueldo. Poquito, pero iba a ir mejorando. Dentro de ese mismo nivel profesional, si uno llevaba especializaciones y iba pasando el tiempo en la entidad, le iba a corresponder de todas maneras un aumento de sueldo. Claro, pasando por ciertos filtros y ciertas condiciones, pero podía ir escalando y desarrollándose. Si uno después estudiaba una carrera, ya pasaba a ser ya no técnico, sino profesional. Y eso también iba acompañado de una mejora de sueldo y una mejora de posición. Entonces sí permitía desarrollar, así cumplía su objetivo. Ahora, eso significaba que era un sistema cerrado, porque uno tenía que ingresar por el nivel más bajo y poco a poco ir subiendo y escalando. Ahora, esto no era para todos. Se excluían Fuerzas Armadas, policiales, trabajadores de las empresas del Estado y cargos políticos y de confianza. Es decir, pero era para casi todos los trabajadores del Estado. Se excluían algunas carreras como estas. Entonces, esto era lo que quería la carrera administrativa 276, que como ven, no estaba mal. Estos eran los niveles que manejaban. Fíjese cuántos niveles, del 1 al 14. Esta es la carrera, esta parte de aquí. Voy a poner el lapicito. Lápiz. Aquí. Y acá está la carrera. Esta es la 276. Hasta el nivel 14 nada más abarcaba. Hasta aquí. Acá hay traslapes, ¿no? Uno entraba como auxiliar y siendo auxiliar podía escalar hasta 7 peldaños. Seguir mejorando hasta 7. O sea, uno podía o sea, esta carrera estaba pensada para que uno pase toda su vida trabajando en una institución en realidad. Porque saquen su cuenta. 2 años para pasar de un nivel a otro. Para llegar hasta el último, en el mejor de los casos, si has hecho todo así en regla, en 28 años podías llegar a una alta posición. Ahora, uno podría ser técnico desde el nivel 3 hasta el nivel 12 y podría ser profesional desde el nivel 7 hasta el nivel 14. Entonces, esa era la división. O son los auxiliares, los técnicos, los profesionales. O sea, la vida era simple en las instituciones. Juegan los técnicos contra los profesionales en los campeonatos, ¿no? Un triangular fácil de armar. Es decir, 3 y nada más. Técnicos, profesionales y auxiliares. Ya. Estos de acá ya eran considerados los dioses del Olimpo, que era un tema de confianza y era un tema de temas más políticos, funcionarios y directivos. Tenían también sus niveles, pero no eran parte de la carrera. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta? Entonces, continuamos. ¿Y cómo estaban? A ver. ¿Dónde estaba la mayor concentración de trabajadores del Estado bajo el régimen 276? La mayoría estaba como técnicos. Casi 40% técnicos. Le seguían los auxiliares. Y los profesionales eran los menos. Ahora, esta realidad actualmente es distinta, ¿verdad? Es decir, yo creo que la mayoría actualmente es profesional de los que trabajan en el Estado. Yo me atrevería a decir que hay un buen porcentaje de magísters y hay hasta doctores que trabajan en el Estado. Pero fíjense, en el 276, ¿cómo estaba la distribución? La mayoría eran técnicos y auxiliares, lo cual indica que todavía no tenían una carrera profesional. Seguimos. Ahora, si queremos hacer un comparativo, vamos a hacer... Voy a poner otra vez el lapicito, acá está. Ya. Este es 276. Vamos a compararlo con la ley que salió luego, la LEMEP, la del empleo público.
Aquí, recuerdan que la LEMEP les dije que era por función, o sea, no tiene que ver el tema académico, acá es por la labor que realizas. En cambio, la 276 es según lo que hayas estudiado. La división es según lo que hayas estudiado. Aquí hay apoyo, especialista ejecutivo y directivo superior. En cambio, aquí hay auxiliar, acá hay auxiliar, técnico o profesional. Entonces, haciendo un comparativo, o sea, en realidad no hay forma de determinar que todos los auxiliares son un símil a los de apoyo, porque puede haber apoyo, y hay muchos apoyos profesionales, pero se entiende que la pirámide va en este sentido, apoyo especialista ejecutivo. Entonces se espera que los profesionales en mayor medida estén o migren a lo que son los ejecutivos. Los técnicos migran a lo que es especialista y los auxiliares migran a lo que es apoyo. El empleado de confianza en la LEMEP podía estar en cualquier posición. Puedo poner un apoyo, un especialista, un ejecutivo de confianza, según la LEMEP. En el régimen laboral, los funcionarios, recuerden que los funcionarios son tanto la persona designada políticamente como el equipo directivo de confianza. Todo ello se le llama funcionarios. En cambio, la LEMEP ya está separado. Directivo superior como tal está identificado aquí como parte de la carrera y está dividido además funcionarios de libre remoción con funcionarios de nombramiento y remoción regulada. ¿Cuáles son los de libre remoción? Los funcionarios de libre remoción son esos funcionarios que ganan por el voto popular. Nombramiento y remoción. Y acá los funcionarios de nombramiento y remoción regulados son aquellos que, digamos, los presidentes de directorio, que los ponen por 4 años, por ejemplo, lo que hacían los magistrados, por ejemplo, el director de RENIEC, por ejemplo, lo ponen por 4 años, el magistrado lo pone por votación, o sea, hay una regulación. A eso se refiere. Sigamos. ¿Qué más trae la carrera administrativa? Miren lo que ocurre. Entre el 2002 y 2010 se reincorporaron ex servidores con los siguientes beneficios a optar. Recuerda que en los 90 se despidieron y se invitaron a renunciar. ¿No? Renuncia y yo te voy a dar tal incentivo. Incentivos por renuncia. Y aquí, luego de los juicios, el Poder Judicial les dijo, no, tienen que reincorporarse porque han sido vulnerados sus derechos. Y les dieron 3 opciones. Te reincorporas o te podemos reubicar. Otra opción, te puedes jubilar anticipadamente, o sea, ingresas y te vas, pero ya con jubilación. O te damos una compensación económica o capacitación. Puedes pedir cualquiera de estas 3 cosas. Modalidad de ingreso a la carrera administrativa. Ingreso a la carrera por concurso público de mérito. Esta es la modalidad para poder ingresar a la carrera administrativa, a la 276. Estas son las fases de la fase de la convocatoria y la fase de selección de personal, que son muy parecidas a las fases que se dan ahora, ¿no? Acá no hay, digamos, una fórmula ultra secreta y distinta, no es lo mismo, requerimiento personal con correspondiente y respectiva conformidad de presupuesto. Actualmente también para contratar a una nueva persona en una entidad tienes que tener presupuesto para contratarla, tiene que estar certificado. Luego publicación de la convocatoria, bases de la convocatoria, documentos mínimos e inscripción del postulante. Y luego ya un examen, luego una prueba de aptitud o de conocimientos. Actualmente es un poquito más complejo porque hay algunas otras pruebas adicionales dependiendo del caso. Hay entrevista personal, la publicación de los ganadores y el nombramiento o contratación. Incorporación a la carrera luego de 3 años de servicios. Ya ese vencido el plazo máximo de contratación de 3 años, la incorporación a la carrera es un derecho reconocido. Contratación en labores de naturaleza permanente y previa evaluación favorable. Es decir, ya no te saca nadie. Ya no
Las causales de despido incluso no estaban bien establecidas, eran muy subjetivas, porque hablaban de una evaluación, pero no estaba dicha cómo tenía que hacerse la evaluación. Indicaba que cada entidad tiene que implementar, pero las entidades no habían implementado formalmente un método de evaluación. Es decir, si en esa época ya pasaste los 3 años y venía tu jefe y te decía, ¿sabes qué? Te voy a evaluar para ver si te quedas o no, ya no era válido, porque esa evaluación tenía que ser institucional, tenía que ser aprobada, pero no lo hacían. ¿Qué más? En cuanto a capacitación, aquí estamos hablando de selección. Ahora, en cuanto a capacitación, la capacitación en esta carrera era deber y requisito para la promoción. O sea, tenía que capacitar sí o sí. Era un derecho además de los trabajadores. Y tenía que ser adecuada a cada nivel. No era una capacitación para todos. Recuerdan que había 14 niveles segmentados en 3 grupos, entonces cada nivel tenía que recibir su capacitación, porque se entiende que un nivel va pasando al siguiente y va escalando, ¿no? Entonces, para que un nivel 1 pase al nivel 2, tiene que haber recibido una capacitación específica. Entonces, mira, se complejizaba la capacitación. Entonces, yo para optar a pasar al nivel 2, me presentaba y solicitaba. Yo solicito recategorización, porque he llevado mi capacitación, porque ya tengo 2 años de servicio y porque tengo estos méritos y estos logros en mi cargo. Y luego de solicitado, si correspondía, te lo aprobaban. Además, para la capacitación estaba la ley, indicaba que el 5% de la planilla debería ser destinado a capacitar, además de recursos propios de la entidad, o había un fondo especial. Bueno, acá les pongo un estudio de GRADE. GRADE es una organización que estudia, entre otras cosas, a instituciones del Estado, entonces saca ciertos estudios. Y uno de estos evidenció que justamente esta capacitación no se planificaba en las entidades. A pesar de que la norma decía todo esto, lo que dice el estudio es que en la práctica no estaba planificada la capacitación. La promoción. Hablamos de promoción cuando pasas del nivel 1 al 2, al 3, van escalando, ¿no? En la carrera administrativa. Ya se establecen 2 concursos anuales, es decir, la promoción no se hacía individualmente, es decir, hey, creo que yo puedo pasar de nivel, voy a pedirlo, no. Eran en fechas estipuladas, eran 2 concursos al año, se establecían cuotas anuales, es decir, vamos a, este año van a pasar al nivel 3 hasta 4 personas, al nivel 5 hasta 2 personas, y así se ponían las cuotas. Entonces se hacía un concurso. Los que estaban en el nivel previo concursaban para ganar. La promoción era vertical por el mismo grupo, es decir, yo tenía que subir de un grupo dentro de mi grupo, no podía saltarme así nada más de un grupo. Los aumentos salariales por el cambio de grupo o por el cambio por el cambio de grupo no eran muy significativos. O sea, no es de que duplicabas tu sueldo o te daban un 30% más, no. Era poquísimo. Ahora, la evaluación era obligatoria, estaba a cargo del jefe inmediato, pero no se estipulaban los puntajes que deberían ser considerados. En el 2008, ya después, cuando se nota que esto era una deficiencia, porque la ley te dice hay que evaluar, pero no te dice cómo, entonces nunca quedó reglamentado. En el 2008, con el decreto legislativo 1025, recién como que se hace cargo. Y nuevamente el GRADE, con un estudio, indica que se convirtió solo en una formalidad con rechazo de los servidores en los gobiernos regionales. Es decir, cuando decían, vamos a evaluar este año, vamos a implementar la evaluación de la carrera administrativa, no, todos decían, levantaban sus manos, decían, no, no a la evaluación. Nos negamos rotundamente y de repente, por temor al ruido político, se dejaba de hacer las evaluaciones. Desplazamiento. Dentro y fuera de la entidad para instituciones diferentes. O sea, uno podía, eventualmente, una persona desplazarse dentro de la entidad a otra área o incluso a otra entidad. Y se consideraba su formación, su capacitación y su experiencia para ser desplazado. Pero los desplazamientos se daban en virtud de circunstancias. O sea, era para qué te tenías que desplazar. Habían formas por eso.
Uno era por designación, para responsabilidad directiva o de confianza, o por rotación, ubicación dentro de la misma entidad. Reasignación de una entidad a otra, tenía cada uno su nombre. Entonces, destaque temporal hacia otra entidad que lo requiera. Mínimo de 30 días, máximo un año. Estabas destacado, no me han destacado. Permuta, cuando tú te puedes cambiar de una entidad a otra. Miren, esto sí que daba flexibilidad. Es algo que no hay actualmente. Pero sí es bueno. Por ejemplo, la permuta, acuerdo entre servidores. Es decir, yo no sé, me quiero ir a vivir a Piura y ahí conozco una persona que quiere venirse a Lima y tiene mi mismo nivel, porque acuérdense que habían 3 niveles. Está en mi mismo grupo, mismo nivel. Si yo estoy de acuerdo, yo me cambio. Yo me voy a trabajar a su entidad y él viene para acá y todo transparente, con los mismos sueldos, porque los sueldos eran los mismos del nivel nacional. Y eso es la permuta. Entonces, no, me parecía una buena opción. Encargo temporal por un cargo de especialidad igual o mayor. También había la modalidad de encargo. Comisión de servicios, que eso se mantiene hasta ahora, que cuando uno viaja, como máximo 30 días. Por transferencia, reubicación permanente a otra entidad. Pero esto se daba solo si era bien sustentado. ¿Por qué lo envías a otra entidad permanentemente? Sanciones por faltas disciplinarias. La carrera administrativa también contemplaba sanciones. Amonestación verbal o escrita, suspensión sin goce hasta por 30 días, cese temporal sin remuneración entre los 30 y los 12 meses. Pero, es decir, 30 días como máximo de frente. Y de 30 a 12 meses tiene que haber un proceso administrativo, que es todo un circuito. No es tan simple, no es de un día. Y también había la destitución previo proceso administrativo disciplinario. Es decir, el proceso administrativo disciplinario podría decantar en más de 30 días de suspensión no remunerada, incluso hasta la destitución. ¿Qué más tenía la carrera administrativa? Responsabilidad por cumplimiento de norma legal y administrativa. Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Es decir, una es la sanción que te daban, ¿no?, por falta disciplinaria, pero otra es la responsabilidad que acarreaba, si es que, según a donde llegue la sanción o cuál es qué responsabilidad lograbas tener por lo que has cometido. Podría ser responsabilidad administrativa, que es por cuando contravienes, o sea, desacatas, no ejecutas el ordenamiento jurídico de tus normas administrativas. Por ejemplo, te dan un documento y tiene que ser respondido en el plazo de 5 días y tú te demoras 20. Sin explicación alguna, puedes tener responsabilidad administrativa. Ahora, si esa falta de documentación genera un daño económico a la entidad o al Estado, ya se vuelve responsabilidad civil. Y penal, si es que el acto o omisión está dentro de un código penal, dentro del código penal, es decir, está estipulado. Entonces hay que tener cuidado porque esto no está vigente tal cual, pero sí las responsabilidades continúan. Remuneraciones. Según la carrera administrativa pública, constituye una sola institución. ¿Qué significa esto? Es decir, que a nivel nacional, para la carrera administrativa, para esta carrera administrativa, todo el Estado es como una sola institución. Entonces, los grupos es para todo el Estado y las remuneraciones es para todo el Estado. O sea, no es como ahora está diferenciado por institución, es decir, lo que ganan los que están en el Ministerio de Educación, por ejemplo, es distinto a lo que ganan los que están en el Ministerio del Interior. Y en posiciones equivalentes. Pero lo que te decía esta ley, la 276, era un poco más justa en ese sentido. O sea, el Estado es como una sola institución y todos ganan lo mismo dependiendo del nivel en el que se encuentren. Profesor, buenas noches. ¿Sí? Profesor, buenas noches. Una consulta. Este sistema de la carrera administrativa en cuanto a las remuneraciones, ¿también se aplica en los institutos armados? Policía, ejército, No. Fuerzas Armadas. Están excluidos de esta carrera. Okay, Sí. okay. Gracias. Profesor, pero usted acaba de indicar de que los trabajadores del Estado pues percibimos un mismo sueldo, estamos nivelados. Yo le comentaría de que no, porque
en muchas entidades a veces se tiende a comparar los sueldos, de que por qué en esta municipalidad, o por qué en este gobierno, o por qué en este lugar ganan más que aquí. Yo pienso de que el Estado debería hacer una igualdad de acuerdo, así como usted indica, a los niveles de educación, a la experiencia, al grado que uno tiene, para que no haya ese como que esa un poquito de rabia porque o ese descontento dentro de tu entidad donde tú laboras actualmente, ¿no? Exacto. Bueno, por eso les decía, esta carrera, la 276, la carrera administrativa, no era mala, o sea, estaba bien. Era como que completa, pero ya no está vigente, o sea, ya son pocos, no es que sean pocos, sino que ya se ha estancado esa carrera y ya hay otra en marcha, que también es buena, vamos a verla más adelante. Pero miren lo que va pasando, esto ha pasado entre los 90 y los 2000, ya esta carrera estaba vigente. Miren, las normas que aplicaron posteriormente con diferente rango entraron en contradicciones. Ahí empezó el problema, porque empezaron a poner como parches, como esta carrera es como que la mutilaron, y tuvieron que poner parches para equiparar, empezaron a entrar en ciertas contradicciones con respecto a las remuneraciones. Y entonces ya no empezaron a pagar lo mismo en una entidad del Estado como otra, y justo lo que acaba de decir Evelyn. Ahí empezó a pasar ese desorden. La remuneración total, dicen, ¿no? Que la remuneración total permanente es la principal, la que dicta por norma, más bonificaciones, más transitoria por homologación, que es un concepto que tenían, y otros conceptos por leyes expresa. Entonces, aquí hay una división, si les voy a marcar. Aquí. Esta es la remuneración total hasta acá, ¿no? Entonces, para hacer otros cálculos, no sabían si tomar solamente esta parte de la derecha o la remuneración total incluye eso más los beneficios. Hasta hace poco nomás Servir se tuvo que pronunciar y dijo, para hacer el cálculo de la CTS y otros cálculos que ahorita no lo recuerdo, tienen que tomar toda la remuneración más los beneficios como un solo paquete. Pero hasta ese entonces unas entidades tomaban uno, otras entidades tomaban otro, porque las normas que sacaron, tipo parches, no eran claras y más generaron esta confusión. Entonces, con respecto a remuneraciones e incentivos, ¿qué dice Servir? Existe una serie de problemas producto de la incompatibilidad de normas que vienen siendo aplicadas de forma diferenciada entre las entidades de la administración pública y los tribunales administrativos. Entonces se empezó a desordenar. A ver, carrera administrativa, conceptos no remunerativos e incentivos. ¿Cuáles eran? A ver, ¿qué problemas habían? Desborde por proliferación de gran número de beneficios y bonificaciones. Y es que como mutilaron la carrera en los 90 y tenían que, o sea, las personas de pronto en ese momento ganaban 800 soles, por decir un monto, pero pasaron 2, 3 años y con la devaluación en el sector privado ya estaban ganando 2.000 y ellos seguían con 800, entonces había un desbalance. ¿Qué hicieron? Les empezaron a aprobar ciertos bonos. Entonces, había N bonos, y lo pensionable se hizo pequeñísimo, y, por ejemplo, recibías de sueldo 3.000, pero tu sueldo regular en tu planilla era de 500 soles, por decirlo. Entonces, cuando tú te jubilas, vas a recibir pensión solo por los 500, pero no por los 3.000. Entonces, este tipo de desórdenes empiezan a ocurrir. Esto por eso dice, no tienen naturaleza remunerativa ni pensionaria, ni sirven de base para cálculo de otros beneficios. El más significativo es el Fondo de Asistencia de Estímulo de Administración, el CAFAE. Ahorita van a ver el CAFAE, cuánto significa el CAFAE comparado contra el sueldo real. Inicialmente constituido sobre la base de multas impuestas, pero luego el CAFAE ya se desnaturalizó, ya no fue solamente para eso. Inicialmente buscaba financiar compromiso asistencial del personal y estimular con premios, pero ya van a ver ahorita que ya no era solamente eso, sino constituye en algunos casos el gran porcentaje del sueldo. Porcentaje de CAFAE
en el ingreso total remunerativo. Vamos a comparar dos entidades. Miren, aquí la remuneración en esta entidad es... Voy a poner el lapicito otra vez. 1031. En este mismo grupo, ya un F5, funcionario nivel 5, 1282. Por ahí, ¿no? Por ahí. Ya. CAFAE. Miren, en esta entidad, por CAFAE recibe 11.220. Y en esta entidad, solo 3.769. La remuneración total en la entidad 2 es de 12.500, mientras que en la entidad 1, casi con un sueldo parecido, es de 4.800. O sea, fíjense la diferencia que se genera a partir del CAFAE. Es que, ¿qué pasó con el CAFAE? El CAFAE ya empezó a hacer, ¿cómo se llama? El MEF empezó a dar el CAFAE a pedido de cada entidad y dependía de la entidad, de cuán buen negociador era en ese momento seguramente el responsable, el gerente general, para obtener más CAFAE del MEF, y eran más beneficiada su entidad. En otras no. Otras eran olvidadas. Entonces, se empezó a desordenar más aún la planilla del Estado. Aquí veamos la diferencia que hacía el CAFAE. Otra vez voy a poner el lapicito. Acá estamos. Por ejemplo, acá el más... Acá está promedio de CAFAE. Fíjense, acá está. Miren este de aquí. Ya miren el Ministerio del Interior. ¿Cuánto representa el CAFAE en el sueldo? Y, por ejemplo, miren el MEF. ¿Cuánto representa el CAFAE en el sueldo? Entonces, lo que se hace es, se suma el sueldo estipulado más el fondo de incentivo. Y sale la remuneración bruta. Miren lo que pasa acá en el Ministerio del Interior. Se suma el sueldo estipulado, que si se dan cuenta, este sueldo va más o menos por ahí con el del MEF. Pero tuvieron mejores negociadores para el CAFAE, y les dieron mucho más CAFAE que al Ministerio del Interior, y miren la diferencia que hay entre este y este sueldo. La diferencia que hay. Entonces el CAFAE inicialmente era un fondo de incentivo, dejó de ser un fondo de incentivo. ¿No? Porque un incentivo es un incentivo en tu sueldo, pero no es tu sueldo en realidad. Las dificultades de la carrera administrativa. Los procedimientos para aprobar causales para el cese definitivo son engorrosos y largos, que casi no se aplican, porque recuerdan que les dije que para poder retirar a una persona, desvincularla, había que seguir un proceso de evaluación, y el proceso de evaluación no podía ser ad hoc a la persona, sino tenía que ser un proceso de evaluación de la entidad, aprobado por la entidad, y las entidades no lo aplicaban. Entonces, como no tenía proceso, no había forma de desvincular. Y como no había forma de desvincular, podía seguir creciendo y creciendo y creciendo, y no podías hacer los cambios que... Hasta cierto punto, los cambios de recursos humanos en una organización son positivos. Aunque se establece como causal de destitución la ineficiencia o ineptitud, la norma que lo reglamentaba desnaturalizó esa causal y la redujo a una sanción disciplinaria. Es decir, como no había causales para el cese, lo único que se logró hacer es sanción disciplinaria. A eso se pudo llegar. Esas dificultades tuvo la carrera administrativa. Es decir, generó que la gente se atrincherara. Es decir, yo
ingreso a trabajar acá y no hay forma de que me saquen. Trabaje bien, trabaje mal, no hay porque no está normado cómo me puedan sacar. Y esa es la gran dificultad de esta carrera administrativa, de los llamados 276. Esa es la dificultad de ese régimen.